Queridos compatriotas, queridos amigos, un día como hoy, de hace 37 años, se cometió un gran engaño con el pueblo español, una gran estafa. Un día como hoy, el 6 de diciembre de 1978, algunos de los que habían ostentado los años anteriores el poder económico, político y social, decidieron pedirle al pueblo español que tenía que votar mayoritariamente una Constitución. Y le prometieron que si aprobaba mayoritariamente esa Constitución, se garantizarían 5 cuestiones importantes: la unidad de España, la igualdad de los españoles ante la ley, la supremacía del Estado de Derecho y el imperio de la legalidad, la solidaridad entre los españoles y un sistema democrático en la política. Pues bien, queridos amigos, hoy no revelamos ningún secreto. 37 años después, hoy, 6 de diciembre de 2015, podemos afirmar, con dolor, con pena, pero sin resignación, que aquella fue una gran mentira. Fue una gran mentira porque convirtieron los derechos y los principios en los que creyó el pueblo español en derechos meramente formales, porque convirtieron lo que tenía que haber sido una democracia en la partitocracia más repugnante, controlada por los partidos, por los políticos y por sus intereses partidarios. Queridos amigos, hoy sabemos que quienes impulsaron aquella Constitución y que no la han cumplido ni han querido que se cumpliese durante 37 años, son los primeros hoy en denunciarla y en exigir todo tipo de reformas. En Vox no nos van a ganar en pedir reformas de la Constitución, pero precisamente en el sentido contrario de la inmensa mayoría de esas reformas, para garantizar esos principios que usurparon al pueblo español, para garantizar que se cierren todas las rendijas, todas las trampillas por donde se están colando los secesionistas, los corruptos, los que quieren dividirnos, los que quieren enfrentarnos, los que quieren arruinarnos. Esa es la reforma que queremos hacer en la Constitución, la que consolide los derechos de los españoles y yo os pregunto, queridos amigos, yo os pregunto, hoy 6 de diciembre, ¿dónde está el Estado democrático y social de derecho? ¿Dónde está esa soberanía nacional que nos correspondía a todos los españoles? ¿Dónde está esa soberanía nacional cuando 4 miserables creen que tienen el derecho de romper la unidad histórica, política y social de España? ¿Dónde está, queridos amigos, esa Constitución que se fundamentaba en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, que garantizaba el artículo 2? ¿Dónde está esa unidad si nos han enfrentado en los afectos, nos han enfrentado en la ley, nos han enfrentado en las instituciones, nos han enfrentado en los impuestos? ¿Dónde está, queridos amigos, queridos compatriotas, ese español garantizado en el artículo 3 de la Constitución, donde se nos dice que tenemos el deber de conocerlo y el derecho de poder usarlo? Sí, que se lo digan a todos los españoles que viven en el País Vasco y en Cataluña. ¿Dónde está su derecho a poderlo usar cuando se dirigen a la administración o en los tribunales de justicia? Queridos amigos, ¿dónde está esa bandera de España que nos dice el artículo 4 de la Constitución que representa la soberanía nacional y los derechos de todos los españoles y que debe ondear en la fachada de todas las instituciones? ¿Dónde está esa bandera de España que es quemada, que es insultada impunemente, que es arriada de los ayuntamientos sin que la Fiscalía y las administraciones hagan nada? Queridos amigos, ¿dónde está esa democracia interna que proclamaba el artículo 6 como una obligación para los partidos políticos? En Vox está, pero en muchos otros partidos llevan 37 años eligiendo a dedo a sus gobernantes, eligiendo a dedo no solo internamente, sino quienes forman esas listas electorales cerradas, bloqueadas, donde el español no tiene otra cosa que taparse la nariz y votar, le guste o no que les hayan puesto. Amigos,
¿A dónde han relegado a nuestras Fuerzas Armadas? Que ese artículo 8 les establecía que debían ser la garantía de la soberanía, de la independencia, de la integridad territorial, del ordenamiento constitucional y de la libertad. ¿Dónde están esas Fuerzas Armadas a las que no se les otorgan ni los medios humanos ni materiales necesarios que garanticen la defensa nacional de España? Relegadas a veces a una pseudo-ONG repartiendo galletas por el mundo, cuando no está garantizada nuestra libertad y nuestra seguridad. ¿Dónde está, queridos amigos, hoy 6 de diciembre del 2015, el sometimiento a la legalidad? ¿Dónde está el principio de legalidad, de jerarquía normativa? ¿Dónde está la igualdad de los españoles? ¿Dónde está la seguridad jurídica? ¿Dónde está? Porque los españoles en el día a día no lo vemos. ¿Dónde está, queridos amigos, esa dignidad de la persona que garantizaba el artículo 10 de la Constitución? Que se lo pregunten al padre de Marta Castillo, si ha tenido dignidad y si se ha defendido la integridad de su hija. ¿Dónde está, queridos amigos, la igualdad ante la ley, que nos decía el artículo 14 de la Constitución, que todos los españoles éramos iguales ante la ley, con independencia de nuestra opinión política, de nuestra religión, de nuestra orientación sexual? ¿Dónde está esa igualdad? Yo no la veo. Cuando veo cómo se juzga a los políticos corruptos y cómo se juzga a un ciudadano que tal vez, agobiado por sus deudas, ha dejado de pagar un pequeño impuesto. Yo no veo la igualdad tampoco, ni ante los tribunales, ni ante la administración. Yo veo que hay una casta, sí, una casta de privilegiados para los que la ley siempre tiene escape y trampilla, y una ley que se cae como una auténtica losa encima de los españoles ante el más mínimo incumplimiento. Queridos amigos, yo no veo dónde está garantizado el derecho a la vida que reconocía el artículo 15 de la Constitución. ¿Dónde están esos 100.000 compatriotas a los que no se les ha dado ni siquiera la oportunidad de nacer y poder estar hoy aquí con nosotros? ¿Dónde está, queridos amigos, garantizado la libertad ideológica, religiosa y de culto? Que se lo pregunten a esos estudiantes de las facultades de Derecho a los que se les cierra la capilla, tal vez porque querían rezar un Padre Nuestro antes de ese examen. ¿Dónde está esa libertad? En cambio, ¿dónde está la libertad? Sí, la libertad de conciencia y de culto, pero ¿dónde está la firmeza del Estado para cerrar esas mezquitas del odio, esas mezquitas que fomentan la división? ¿Dónde está, queridos amigos, garantizada esa libertad y esa seguridad de la que nos hablaba el artículo 17 de la Constitución? Que se lo pregunten a nuestros compatriotas que en el País Vasco se vieron privados día a día de su libertad y de su seguridad. Que se lo pregunten a nuestro presidente Santiago, a su padre, a su abuelo y a tantos y tantos vascos que vieron privada su libertad. ¿Dónde está, queridos amigos, esa libertad de elegir libremente nuestra residencia? ¿Dónde está? Que se lo pregunten a los 300.000 vascos que tuvieron que abandonar su tierra y no pudieron fijar su residencia y poder votar allí y decidir lo que ocurría en una parte tan entrañable de España. ¿Dónde está esa libertad que nadie les garantizó? Y algunos prometieron que iban a cambiar la ley para que pudieran votar y todavía lo estamos esperando. ¿Dónde está, queridos amigos, la tutela judicial efectiva, el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, la proscripción de cualquier posible indefensión? ¿Dónde está esa justicia que nos garantiza el artículo 24? Que se lo pregunten a millones de españoles que han acudido a los tribunales para intentar defender sus derechos y siguen esperando en eternos procedimientos resoluciones que nunca llegan o cuando llegan nunca se ejecutan. ¿Dónde está, queridos amigos? ¿Dónde está el derecho de esos padres que garantizaba el artículo 27 de la Constitución para poder educar en conciencia, de acuerdo con sus valores religiosos o morales, a sus hijos? Que se lo pregunten a los padres que en Baleares, que en Galicia, que en Cataluña o que en el País Vasco quieren llevar a sus hijos y quieren educarlos en conciencia en colegios donde se les respete su ideología, su religión o su conciencia. No existe porque no se garantiza. ¿Dónde está, queridos amigos? ¿Dónde está ese derecho de tantos trabajadores españoles a poder acudir a trabajar a su puesto de trabajo y encontrarse enfrente unos piquetes coactivos de unos sindicatos que en 37 años no han querido que, tal y como decía la Constitución, se aprobase una ley de huelga que garantizase, sí, el derecho a huelga, pero también el derecho a trabajar?
Queridos compatriotas, ¿dónde está garantizado el derecho de todos los españoles y el deber a defender a España que nos reconocía el artículo 30? Hoy hablar de España, de decir que la quieres defender como español y que exiges el derecho y la obligación de hacerlo, está proscrito. Hoy los medios de comunicación, al español que diga que quiere defender España, lo tachan de fascista, de ultraderechista, de antisistema. Pues nosotros reivindicamos hoy, aquí y ahora el derecho y el deber de defender a España. ¿Dónde está, queridos amigos, el derecho a contribuir a los gastos en proporción a los ingresos de cada cual, que nos reconocía el artículo 31 de la Constitución, con una fiscalidad confiscatoria que arruina familias, arruina empresas y hace imposible la creación de puestos de trabajo? ¿Dónde está, queridos amigos? ¿Dónde está el derecho al trabajo, reconocido en el artículo 35, con unas retribuciones justas, cuando tenemos a los jóvenes españoles trabajando 10 horas por un sueldo miserable? ¿Dónde está ese derecho a crear tu propia familia, labrarte tu propio futuro? Que se lo pregunten a esos miles de jóvenes españoles, igual o mejor formados que los alemanes, los franceses, los ingleses, que han tenido que ir a recorrer el mundo para tener una oportunidad. ¿Dónde está garantizado en España la economía de mercado y la libertad de empresa? Que se lo pregunten a tantos empresarios que han tenido que cambiar su domicilio de sus empresas porque en Cataluña o en el País Vasco o en Baleares o en Valencia no se garantiza ni esa economía ni esa libertad de empresa, o bien porque la legislación no lo permite, o bien porque la presión política se hace insoportable. ¿Dónde está, queridos amigos, la protección a la familia, la protección jurídica y económica que consagraba el artículo 39 de la Constitución? Pero ¿quién es el valiente? ¿Quién es el valiente que en España crea una familia y tiene hijos sin ninguna ayuda de ningún tipo, ni ayudas sociales, ni ayudas económicas, ni ayudas jurídicas? La familia está proscrita porque saben que en la familia están las mejores esencias del ser español y de la solidaridad de nuestros compatriotas. ¿Dónde está, queridos amigos? ¿Dónde está el principio que consagraba el artículo 50 de la Constitución? De que todos los españoles tenían derecho, después de una larga vida de trabajo, de sacrificio, de crear esta gran nación que tenemos, de crear las mejores infraestructuras, de crear los mejores hospitales, de haber trabajado duro. ¿Dónde está? ¿Dónde están esas pensiones dignas y actualizadas que reconocía el artículo 50 de la Constitución? Tenemos a nuestra tercera edad y a nuestros mayores viviendo con pensiones miserables que no se merecen por el trabajo y el esfuerzo que han hecho, y encima soportando a las nuevas generaciones de los nietos en paro. ¿Dónde está esa dignidad que se merecen nuestros mayores? Queridos amigos, en estos 37 años de gobiernos del PP, del PSOE, de todos los colores, apoyados siempre por los mismos, por los secesionistas que odian a España, pero que están dispuestos a vender sus votos con tal de seguir avanzando en su delirio secesionista, ¿dónde están esos gobiernos de la nación de España que, conforme al artículo 97, tenían la obligación de velar por la defensa interior y exterior de España? Que se lo pregunte a cualquier español que haya tenido la desfortuna de tener un problema en el extranjero y habrá visto cómo nuestros servicios diplomáticos no les cubren, no les abandonan porque se sienten solos. ¿Dónde están esos gobiernos de España cumpliendo con su obligación? Queridos amigos, ¿dónde está en España esa justicia? Esa justicia que debería ser, conforme al artículo 117, formada por magistrados independientes, sometidos únicamente al imperio de la ley. ¿Dónde está la unidad jurisdiccional en España? Donde tenemos tribunales superiores de justicia que se roban la responsabilidad última en la decisión o incluso en derogar decisiones de tribunales superiores como es el Tribunal Supremo. ¿Dónde está el cumplimiento efectivo de las sentencias, juzgando y haciendo ejecutar los juzgados cuando toca el poder político o económico y el ciudadano queda totalmente desamparado? Queridos amigos, ¿dónde está
realmente el cumplimiento del artículo 118, que dice que las sentencias se deben cumplir y que hay un deber y una obligación de colaboración con la Administración de Justicia. Que se lo pregunten a la Generalidad de Cataluña, que incumple reiteradamente las sentencias que reconocen a los padres el derecho a educar a sus hijos en español y poder hacerlo de acuerdo con sus convicciones. ¿O dónde está la colaboración de la Junta en Andalucía en el caso de los ERE, negándole la información a la juez instructora de manera deliberada? ¿Dónde está, queridos amigos, ese Consejo General del Poder Judicial que con todas las deficiencias proclamaba el artículo 122, pero que establecía la posibilidad de que al menos 12 de los 20 fueran magistrados que provinieran de la carrera, solo 4 del Senado de los políticos y solo 4 del Congreso de los Diputados? Pues bien, después de esa infecta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985, perpetrada por el Partido Socialista y que el Partido Popular no ha derogado, sigue estando formado el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de dirección, por políticos, porque esos 12 políticos, esos 12 vocales son políticos nombrados también por los partidos políticos. ¿Dónde está, queridos amigos? ¿Dónde está el principio de solidaridad entre las administraciones y entre las regiones de España que consagraba el artículo 138? ¿Dónde está cuando la carrera absurda a la que se ha llegado con el sistema de las comunidades autónomas, donde cada uno o exige más de lo que debe o exige y denuncia al resto? El España nos roba, el yo quiero más, el si tú tienes 2, yo quiero 4. Esa carrera insolidaria entre las administraciones y entre los españoles, esa desafección y esa insolidaridad a la que nos han llevado. ¿Dónde está, queridos compatriotas y amigos, la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles con independencia del lugar en el que vivamos, que proclamaba abiertamente el artículo 139 de la Constitución? ¿Quién se cree que en España tenemos igualdad de derechos y obligaciones en materia educativa, en materia sanitaria, en justicia o en cualquiera de las administraciones públicas? No existe. Dependiendo de dónde vivas, unos son tus derechos, unas son tus obligaciones. No existe esa igualdad. ¿Dónde está, queridos amigos, protegida y consagradas esas competencias exclusivas que se reservaron para el Estado porque se consideraban que eran el armazón mínimo imprescindible para que el Estado tuviera fortaleza? ¿Dónde está esa competencia exclusiva en política exterior, permitiendo a esas embajadillas de Cataluña, del País Vasco, de Valencia, de Galicia, de Madrid o de Andalucía, repartidas por todo el mundo y compitiendo deslealmente con la política exterior española? ¿Dónde está esa única justicia que debería haber, única para toda España, con supremacía del Tribunal Supremo? ¿Dónde está esa competencia exclusiva en la convocatoria de referéndum cuando se anuncia, se prohíbe y se ejecuta un referéndum absolutamente ilegal y nada menos que para votar o no votar sobre la decisión de la unidad de España? ¿Dónde está, por ejemplo, esa competencia exclusiva del Estado en la protección de los archivos, que son archivos históricos de la historia de España y que han sido troceados, cuando no robados, por 4 administraciones? ¿Dónde está, queridos amigos? Fijaros, esto parece una ironía, pero es verdad. Hay un artículo, como sabéis, el artículo 159, que proclama, casi da vergüenza decirlo, la independencia de los miembros del Tribunal Constitucional. Es una broma macabra. Un tribunal político que no tiene la menor desvergüenza de cambiar las sentencias del Tribunal Supremo saltándose su propia ley orgánica, como hizo prevaricando con la presidencia de Pascual Sala y 5 de supuestos magistrados que no deberían haber vestido jamás una toga, legalizando a las franquicias proetarras. Y por último, queridos amigos, ¿dónde está ese artículo previsto en la Constitución para quienes incumplieren gravemente las obligaciones, para aquellas comunidades autónomas que atentaren al interés general de España?
¿Dónde está ese gobierno? Señor Mariano Rajoy, ha tenido usted mayoría en el Senado, ha tenido usted la posibilidad de ponerle freno a ese desafío secesionista y no ha tenido ni el valor ni la voluntad de hacerlo. ¿Dónde está, queridos amigos, la aplicación del artículo 155 de la Constitución interviniendo a la Comunidad Autónoma de Cataluña? Por eso, queridos amigos, hoy y aquí, en Madrid, en España, en esta campaña electoral, Vox levanta la única voz de todos los partidos políticos que está dispuesta a conseguir que esos principios, que esas promesas, que esos derechos y esas obligaciones que han sido hurtadas al pueblo español tengan una voz en el Congreso de los Diputados, tengan una voz en el Senado. Por eso, amigos, el día 20 de diciembre estamos votando mucho más que unas siglas, mucho más que unas elecciones generales. Estamos votando el principio del fin de una gran mentira y haciendo que España recupere esa unidad, esa igualdad ante la ley, esa solidaridad, esa democracia y ese respeto como nación. Contamos todos los que formamos Vox y contamos con todos los españoles para que juntos lo logremos. Muchas gracias y adelante.